Según el Instituto de Estudios para la Guerra, el actual debate estadounidense sobre la prestación de asistencia militar adicional a Ucrania se basa en el supuesto de que la guerra permanecerá estancada, independientemente de las acciones que puedan ejercer los Estados Unidos. Según este instituto, esa suposición es falsa. Los rusos están saliendo de la guerra posicional y comenzando a restaurar las maniobras en el campo de batalla, debido a los retrasos en la prestación de asistencia militar estadounidense a Ucrania. Por lo tanto, Estados Unidos hoy solo tiene dos opciones reales, según el instituto y este especialista. Puede reanudar rápidamente la prestación de ayuda militar para permitir que Ucrania estabilice las líneas del frente cerca de las ubicaciones actuales, o puede permitir que los rusos derroten al ejército ucraniano y avancen hacia las fronteras de la OTAN, desde el Mar Negro hasta el centro de Polonia. No existe una tercera opción. La victoria rusa en Ucrania tendrá consecuencias devastadoras para la defensa de la OTAN. El éxito de Ucrania, incluso si Ucrania simplemente mantiene las líneas del frente aproximadamente donde están ahora, haría que un ataque ruso exitoso contra Polonia o los estados bálticos fuera mucho más difícil y arriesgado. El instituto sigue diciendo: el futuro de la OTAN está vinculado al de Ucrania, independientemente de su estatus como miembro. Después de estos titulares, vamos a extender un poco más la información del Instituto de Estudios para la Guerra. La falta de defensa aérea ha expuesto a las unidades ucranianas de primera línea a los aviones rusos, que ahora están lanzando miles de bombas sobre posiciones defensivas ucranianas por primera vez en esta guerra. Es lo que veníamos diciendo en Parte de Guerra Imperial en estas últimas semanas. La escasez de artillería ucraniana está permitiendo a los rusos utilizar columnas blindadas sin sufrir pérdidas, prohibitivas por primera vez desde 2022. En las imágenes que os he puesto ahí arriba podéis ver cómo dos columnas mecanizadas rusas maniobran a lo largo de 2 kilómetros con una oposición artillera escasísima. La falta de rondas de artillería permite ejecutar a los rusos estas operaciones de penetración que a lo largo de los últimos años de guerra no se habían podido producir. Esta escasez de munición está conduciendo a un peligro de colapso del frente en algunas zonas. Los rusos están aprovechando su ventaja y avanzando lenta pero constantemente en varios sectores del frente. Desde principios de este año, las fuerzas rusas se han apoderado de más de 360 kilómetros cuadrados. Un área del tamaño de Detroit. Los avances rusos se acelerarán en ausencia de una acción estadounidense urgente. Los formuladores de políticas estadounidenses deben internalizar la realidad de que retrasar o detener aún más la asistencia militar estadounidense conducirá a avances dramáticos para Rusia más adelante en 2024 y 2025, y en última instancia a la victoria rusa. Según siempre, informando a través de el Instituto de Estudios para la Guerra, los riesgos de un ataque ruso contra la OTAN en un futuro próximo aumentarían dramáticamente si Estados Unidos permite que Rusia derrote a Ucrania ahora, y el desafío de defender a los estados bálticos en particular podría volverse casi insuperable. Estos riesgos y costos a largo plazo superan con creces el precio a corto plazo de reanudar la asistencia a Ucrania. Asimismo, el Instituto de Estudios para la Guerra afirma que el futuro de la OTAN está vinculado al de Ucrania, independientemente de su estatus como miembro. Dice: un ejército ucraniano exitoso será el más grande y poderoso de Europa, después del de Rusia. Será mucho más fuerte que el de cualquier estado europeo de la OTAN. Ucrania desplegará sus fuerzas a lo largo de las fronteras con Rusia y Bielorrusia para disuadir y defenderse contra futuras agresiones rusas. Ucrania dependerá de la asistencia continua al principio en forma de equipos, pero con el tiempo, principalmente en forma de dinero para comprar y mantener sus propios equipos provenientes de una amplia gama de estados europeos y asiáticos que entienden profundamente la importancia de evitar un nuevo ataque ruso. Los ucranianos reconocerán
que su futuro está vinculado con la supervivencia de la OTAN y con la disuasión de los ataques rusos contra la OTAN, así como contra Ucrania, incluso si Ucrania no es miembro de la alianza. Los líderes militares rusos que planean una invasión de los estados bálticos o un ataque a Polonia tendrán que asumir que Ucrania podría entrar en esa guerra en nombre de la OTAN, independientemente de su estatus como miembro. Ese supuesto de planificación tendrá un impacto dramático en los planes de campaña rusos para una guerra de agresión contra la OTAN, como veremos. Por otra parte, si Rusia derrota a Ucrania, la OTAN enfrentará enormes desafíos para defender a sus miembros del noreste. Los ucranianos no se someterán dócilmente a la conquista rusa, sin duda, y es muy probable que a la victoria militar rusa le siga una insurgencia ucraniana masiva. Pero los rusos ya están preparando fuerzas distintas de sus unidades militares regulares para manejar tal insurgencia, y muy probablemente podrán mantener capacidades militares convencionales para amenazar a la OTAN desde territorio ucraniano, incluso mientras se enfrentan a los insurgentes ucranianos. Los rusos también convencerán a cientos de miles o incluso de millones de ucranianos para que realicen el servicio militar, junto con la base industrial de defensa que los ucranianos están construyendo ahora, aumentando significativamente el potencial militar y económico de Rusia. Por tanto, en este terrible escenario, la OTAN debe esperar a enfrentar grandes fuerzas convencionales rusas a lo largo de toda su frontera, desde el Mar Negro hasta el Ártico, poniendo a las fronteras del sur de Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía bajo la amenaza de un ataque terrestre ruso por primera vez desde la caída de la Unión Soviética. Esta amenaza inmovilizaría a las fuerzas de la OTAN en el sudeste de Europa y atraería fuerzas adicionales de los Estados Unidos y de los estados de Europa Occidental de la OTAN al sur y centro de Europa, privando a la OTAN de reservas que de otro modo estarían disponibles para reforzar rápidamente a los estados bálticos en caso de una amenaza rusa. Estas tropas de la OTAN, inexpertas en librar guerras mecanizadas modernas, estarían mirando a un ejército ruso curtido en la batalla, envalentonado por su victoria. El ejército ruso podría preparar planes de campaña para un ataque contra Polonia o los estados bálticos, sin preocuparse por sus zonas de retaguardia. Esa suposición de planificación permitiría a Rusia concentrar contra las fuerzas de los estados bálticos que de otro modo tendrían que desplegar a lo largo de la frontera ucraniana para disuadir o defenderse de un esfuerzo ucraniano para ayudar a defender a la OTAN. Lo que nos está advirtiendo este think tank americano es que realmente la OTAN actualmente no está preparada para enfrentarse a un ejército como el ruso, preparado y bien bregado a lo largo de estos años de guerra, en cantidad, en material y en preparación. Por otro lado, nos está haciendo también otra advertencia muy grande, es decir, si Ucrania cae, muchos de esos soldados ucranianos preparados y con una capacidad de combate muy alta se alistarán en el ejército ruso. Y entonces sí que realmente puede haber un peligro para las regiones bálticas, porque unida la potencia del ejército ruso y el ejército ucraniano serían demoledores para Europa. Al mismo tiempo, en el Instituto de Estudios para la Guerra hacen una serie de mapas y unos supuestos. Siempre decimos que esto es una fuente pro-ucraniana, pro-occidental, pero es una fuente a la que hay que tener muy en cuenta porque sus advertencias pueden terminar siendo reales y se pueden confirmar con el tiempo. No lo sabemos hasta que ocurra. Están advirtiendo que la ayuda de Estados Unidos para la defensa y para las tropas ucranianas es fundamental. Si Ucrania se ha defendido hasta el momento ha sido gracias a la asistencia militar de Estados Unidos y el valor de los soldados ucranianos. Lo que no puede hacer Estados Unidos es meter a la gente en estos grandes líos y luego salirse por el otro lado, como viene haciendo desde la época de Vietnam. Esto en el fondo es una gran advertencia. No se lo dicen así directamente a Estados Unidos, pero en el fondo le están recordando esto. No se puede abandonar a tus socios de esta manera.
porque de repente creas que tienes otros intereses. En el fondo es el problema que planteaba Kissinger. Kissinger decía que tener a Estados Unidos como enemigo era muy peligroso, pero tenerlo como amigo podía ser letal. Esto le puede estar ocurriendo a los ucranianos. Se sienten abandonados. Lo están dando todo por un sueño que les han transmitido y la situación se está empezando a complicar para ellos. Vamos a seguir con los escenarios supuestos por el Instituto de Estudios para la Guerra. Los mapas que representan los despliegues actuales de la OTAN, los despliegues hipotéticos de Ucrania basados en posiciones militares ucranianas de antes de la guerra y las concentraciones hipotéticas de fuerzas rusas para una invasión de los estados bálticos. El escenario subyacente supone que los rusos darán prioridad a cortar el corredor de Suwalki, que corre entre el noreste de Bielorrusia, alrededor de Grodno, y el enclave ruso de Kaliningrado, para impedir que la OTAN refuerce o abastezca a los estados bálticos, mientras unidades blindadas y aerotransportadas rusas se apoderan de los propios estados bálticos. El escenario también supone que los rusos intentarán prepararse y atacar lo suficientemente rápido como para evitar que la OTAN tenga tiempo de llevar grandes refuerzos de Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido al corredor de Suwalki y a los estados bálticos antes de que invadan. Por lo tanto, considera una fuerza de invasión rusa formada en gran medida por unidades de los recientemente restablecidos distritos militares de Leningrado y Moscú, ya que esas fuerzas podrían moverse a posiciones de ataque y lanzar una invasión mucho más rápidamente que una fuerza rusa más grande que recurra a unidades en el Cáucaso, cerca de Asia Central o en el Lejano Oriente. El desafío que enfrentarían los rusos al cubrir la frontera de una Ucrania fuerte e independiente probablemente consumiría en cualquier caso cualquier fuerza que los rusos decidieran poner a disposición, desde más al sur y al este. Generar el poder de combate ruso necesitaría, para tomar los estados bálticos con la fuerza de ataque reducida en ese escenario, probablemente requeriría también algún refuerzo de Rusia central. Ese escenario requeriría una movilización mucho mayor y más lenta de las fuerzas rusas que la OTAN vería y a la que podría responder. Lo está poniendo ante los ojos de los europeos, pero sobre todo ante los ojos de los norteamericanos, de sus diputados. Como decía Kissinger, Estados Unidos es una isla, pero necesita participar de otras partes del mundo. En estos momentos, el objetivo de Estados Unidos de repente es su problema político. Y su problema militar internacional de repente se ha olvidado de Ucrania. Su problema es China y Taiwán y el Estado judío de Israel. El resto se ha dado cuenta que es mejor negociarlo, pactarlo o abandonarlo simplemente. En estos tiempos de vicisitudes, de cambios, la posición de Estados Unidos es importante. Estados Unidos es la fuerza militar, el gran hegemón mundial. Es el que puede decidir si una guerra se gana, se congela. Nosotros lo llevamos diciendo en todas las partes desde el principio. La política del cuentagotas, intentar desgastar a Rusia lentamente, pero incluso así se han dado cuenta que Rusia tiene voluntad y que no está dispuesta a perder. Estados Unidos no ha respondido de la misma manera. Ha empezado a utilizar la estrategia del avestruz. La verdad es que hay muchos intereses combinados en este momento. Por otro lado, Estados Unidos y el posible futuro presidente Trump está poniendo delante del espejo roto a los estados europeos que llevan años sin gastar en presupuestos militares lo suficiente y ahora se ven forzados a rearmarse rápidamente y a comprar gran parte de todos esos suministros a los Estados Unidos y a su industria armamentística. Trump ha amenazado recientemente
de no apoyar el artículo 5 de la OTAN en caso de que los estados no gasten ese 2%. Y aún ha dicho más que aquellos estados que no gasten ese 2% podrían formar como una alianza de tipo B. Trump está apostando muy fuerte. Está desgastando a su adversario político y sus intenciones van más allá de la guerra de Ucrania. Hemos visto que el plan de paz en el parte informativo anterior sobre el plan de paz para Ucrania, él decía que solucionaría la guerra en 24 horas porque piensa que va a recuperar a Rusia y va a alejar a Rusia de China. Esto es difícil. Rusia y China tienen una estrategia común y hasta cierto punto muy inteligente, que es desbancar a Estados Unidos del gran siglo americano, que viene desde después de la Segunda Guerra Mundial, en el que se convierte el gran hegemón, y sobre todo tras la caída de Rusia en el año 1989. A partir de ese momento, durante los últimos 30 años, 35, ha actuado un poco totalmente por su cuenta. Y en estos momentos la cosa está cambiando. Se está acelerando el cambio y Estados Unidos quiere básicamente centrarse en China. Porque China no le está ganando solo militarmente, que por el momento por supuesto que no le está ganando, sino que le está ganando económicamente. Y su capacidad para actuar en todo el continente euroasiático es muy superior a largo plazo. No obstante, podemos ver declaraciones curiosas como las de especialistas de la Universidad de Pekín que aseguran que Rusia ha perdido ya la guerra. Pero todo eso lo veremos más adelante. Él establece que Rusia ha perdido la guerra, este estudioso, Feng, porque la OTAN ha crecido en número de miembros, el Producto Interior Bruto es muy superior y no cree que haya una confianza total entre Rusia y China. No obstante, China no ha abandonado a Rusia en ningún momento y le sigue suministrando grandes cantidades de material. Bueno, en principio, todos estos escenarios que está planteando el Instituto de la Guerra, en gran parte están pensados para acelerar esa ayuda, esa asistencia militar de Estados Unidos a los soldados ucranianos y a sus socios europeos, que como decimos se han visto reflejados en un espejo roto. Se han dedicado a políticas políticas muy absurdas y no se han dedicado durante años al tema de la defensa. Por otro lado, no han sabido, que aquí yo es lo fundamental que defiendo, es generar una autonomía geoestratégica europea que no dependa de hermanos mayores y que pueda tomar sus decisiones. Probablemente las decisiones que se han tomado a lo largo de los últimos 30 años por parte de Europa para asegurar su autonomía geoestratégica han sido equivocadas. Todavía lo vemos en el gasto en armamento. Se siguen yendo hacia plataformas que se denominan barrocas, carísimas, cuando en estos momentos estamos viendo que se necesitan plataformas disruptivas, que muchas veces son mucho más baratas porque se necesita la masa que Stalin decía que en sí misma era una cualidad y una calidad. Se pueden hacer muchas cosas muy rápidamente, con mucho menos dinero y con muchos presupuestos, pero seguimos en el mundo de los comisionistas. Y aquí, cuando hay un desastre, cuando hay una gran enfermedad, hay unos listos que se hacen de oro. Bueno, no voy a seguir porque me enciendo. Parece ser que este sábado por la noche lo más seguro es que se apruebe el paquete de ayuda militar a Ucrania. Y al parecer gran parte de ese paquete será como un crédito. No sé si será como un crédito a cobrar a largo plazo, no lo sabemos. Esto ha sido Parte Informativo Imperial. Esperemos que haya sido de vuestro interés. Ya sabéis, poder darle un like, hacer un comentario o suscribiros. El canal sigue tirando para adelante.